Nunca pensé que revisitar algo tan inocente como una cámara de bebé iba a derrumbar todo lo que creía saber sobre las personas que más me importaban en el mundo. La cámara la compramos cuando mi hijo tenía apenas 3 semanas de nacido. Era uno de esos aparatos pequeños, blancos, con una lucecita verde que parpadeaba en la oscuridad. Mi esposa insistió en instalarla porque era mamá primeriza y le daba miedo no escuchar si el niño lloraba durante la noche. Yo, que siempre he sido más práctico que supersticioso, la conecté sin muchos comentarios, la apunté hacia la cuna y pensé que eso sería todo. Eso fue hace 12 años. Mi hijo Emilio ya no duerme en esa habitación. Ahora tiene 12 años. Duerme en el cuarto del fondo con su videojuego y su desorden de adolescente temprano. Y la que fue su primera recámara la usamos como cuarto de visitas. La cámara nunca la desconectamos. Simplemente la dejamos ahí, en la repisa, mirando hacia ningún lado, como esas cosas del hogar que uno olvida, pero que siguen funcionando en silencio, hasta la noche que yo la revisé. No tengo una explicación lógica para lo que hice. Fue un martes. Llegué tarde del trabajo. Mi esposa ya dormía y yo estaba sentado en la sala con un café frío y el celular en la mano. Por alguna razón que todavía no entiendo del todo, abrí la aplicación que controlaba la cámara. La misma que llevaba años sin abrir, y lo que vi en esa pantalla pequeña no era la habitación vacía que esperaba encontrar, era mi esposa, dentro del cuarto, sentada en el borde de la cama de visitas, con su celular en la mano, hablando en voz baja. Eran las 11:30 de la noche. Para entender lo que sentí en ese momento, necesitan saber cómo era nuestra vida antes de eso. Llevábamos 17 años juntos, 15 de casados. Nos conocimos en Guadalajara, en una empresa donde los dos trabajábamos en aquella época. Ella era de contabilidad, yo de logística. Nos enamoramos despacio, de esa forma en que se enamoran las personas que no tienen prisa porque creen que tienen toda la vida por delante. Nos casamos en una ceremonia pequeña en casa de sus padres, en la colonia Providencia, con tamales y mariachi y la bendición de los dos lados de la familia. Tuvimos a Emilio 4 años después, cuando ya vivíamos en la Ciudad de México, en un departamento de 3 habitaciones en Narvarte. La vida no fue fácil, no voy a mentirles. Hubo años de deudas, de cambios de trabajo, de discusiones que a veces duraban días enteros sin resolverse, pero también hubo muchas noches buenas, cumpleaños recordados, enfermedades superadas juntos, y esa tranquilidad de saber que en el mundo existe al menos una persona que te conoce de verdad. O eso creía yo. El problema empezó, ahora que lo veo con perspectiva, unos 2 años antes de aquella noche del martes. Fue algo gradual, casi imperceptible. Mi esposa cambió de trabajo y entró a una empresa de diseño en Santa Fe. El nuevo trabajo implicaba más horas, más responsabilidades, y con eso llegaron los pretextos para llegar más tarde, para salir los fines de semana a reuniones de equipo, para estar más pendiente del celular que de cualquier otra cosa en casa. Yo lo interpreté como el estrés normal de un trabajo nuevo. Ella siempre había sido ambiciosa en el sentido profesional, y yo siempre la había apoyado en eso. ¿Quién era yo para ponerle freno? Pero hay cosas que uno siente antes de entenderlas. Una frialdad que no tiene nombre, una distancia que se mide en los silencios de la cena, en los besos que ya no llegan solos, en la forma en que alguien mira su teléfono antes de mirarte a ti. Yo lo sentí durante meses y lo callé, porque soy de los que piensan que los problemas se resuelven con paciencia y con tiempo. La paciencia, aprendí esa noche, también tiene un límite. Volví a ver la pantalla del celular. Desde el ángulo de la cámara, solo podía ver parte de su perfil y sus manos moviéndose sobre el teléfono.
No podía escuchar nada, porque el audio de la cámara lo teníamos desactivado desde hacía años. Pero la imagen era suficiente para hacerme preguntas que no quería hacerme. ¿Qué estaba haciendo mi esposa sola en el cuarto de visitas a las 11:30 de la noche? Me quedé mirando la pantalla durante quizá 20 minutos. Ella no se movió del borde de la cama. Siguió escribiendo o leyendo o lo que fuera que estaba haciendo. En un momento se llevó una mano a la boca como conteniendo una risa. Y ese gesto tan pequeño y tan íntimo, fue lo que me heló la sangre. Me levanté del sillón, fui al baño, me eché agua en la cara, me dije que no sabía nada, que podía ser cualquier cosa, una amiga con problemas, una conversación de trabajo urgente. Me dije todo eso y fingí creerlo. Cuando entré al cuarto, ella ya estaba acostada con los ojos cerrados. El teléfono estaba boca abajo sobre el buró. ¿Dónde estabas?, pregunté, aunque ya lo sabía. Fui por un vaso de agua, respondió sin abrir los ojos. Me costó trabajo dormir. No dije nada más. Me acosté a su lado y estuve despierto hasta las 3 de la mañana escuchando su respiración. Si están escuchando esto y se están preguntando por qué no hablé con ella esa misma noche, los entiendo. Desde afuera siempre parece más sencillo. Pero quienes han vivido algo parecido saben que hay un momento en que uno necesita saber con certeza antes de abrir la boca. Porque acusar sin pruebas no solo daña una relación, te destruye a ti mismo cuando te equivocas. Y yo no podía permitirme equivocarme. Si esta historia les está llegando adentro, suscríbanse a Casos de la Vida, narrado, y activen la campanita para no perderse ningún caso nuevo. Cuéntenos en los comentarios desde dónde nos escuchan esta noche. Lo que hice durante los días siguientes fue algo que no me enorgullece, pero que entiendo. Empecé a prestarle atención a la cámara. No de forma obsesiva ni constante, sino estratégica. Revisaba la aplicación tarde en la noche, cuando ya estábamos en la cama, para ver si ella volvía a levantarse. Y durante los primeros 3 días no pasó nada. Al 4.º día volvió a pasar. Esta vez era casi medianoche. Ella esperó a que yo me durmiera, o eso creyó. Salió del cuarto con cuidado, sin encender luces, y fue directo al cuarto de visitas. Yo lo vi todo desde la aplicación. Estuvo ahí casi 40 minutos. Esa noche no dormí. Al día siguiente, mientras ella estaba en el trabajo y Emilio en la escuela, entré al cuarto de visitas y busqué la forma de activar el audio de la cámara desde la aplicación. Era una función que nunca habíamos usado, pero que existía en el menú de configuración. La activé y esperé. No tuve que esperar mucho. 2 noches después, a las 12:15 de la madrugada, la aplicación me avisó con una pequeña notificación. Movimiento detectado. Abrí la pantalla. Y estaba ella de nuevo, sentada en el mismo borde de la misma cama, con su celular en las manos. Esta vez podía escuchar. La voz que salió de los audífonos me tomó un momento reconocerla. No porque sonara diferente, sino porque el tono era uno que yo no le había escuchado en años, suave, cómplice, con una risa baja que parecía pertenecer a alguien más joven, a alguien que no tiene responsabilidades ni culpas. «No, no te preocupes, ya está dormido», decía. «Sí, me da igual». «No, te juro que no». «Oye, ¿y el jueves?». Hubo una pausa. Ella escuchó algo en el teléfono y soltó esa misma risa contenida que yo había visto días atrás. «El jueves está bien, pero tienes que confirmarme mañana, ¿eh? No me vayas a dejar plantada otra vez». Otra pausa. «Sí, yo también. Cuídate». Cerró la llamada. Se quedó un momento mirando la pantalla del celular con una expresión que no supe leer. Y luego se levantó y volvió al cuarto. Yo apagué los audífonos y me quedé sentado en la oscuridad de la sala.
Ya no era una pregunta. El jueves siguiente yo le dije que tenía una junta en la oficina que podía extenderse hasta tarde. Ella ni parpadeó. Solo dijo que le avisara si iba a llegar después de las 9 para guardarle cenar. ¿Cuántos años de normalidad caben en una mentira bien dicha? Mandé a Emilio a casa de sus abuelos con el pretexto de que lo extrañaban. Y a las 4 de la tarde estaba en la sala de mi propia casa con el celular sobre la mesa y la aplicación de la cámara abierta, esperando. Ella llegó a las 6:30. La escuché entrar, guardar las llaves en el gancho, dejar el bolso sobre la silla de siempre. Luego escuché el sonido de la regadera. Cuando volvió a salir, se había cambiado de ropa. Traía una blusa que yo no le había visto. A las 7:10 sonó su celular. Ella lo contestó en la cocina y yo no pude escuchar lo que decía. Pero 10 minutos después escuché la puerta principal abrirse y cerrarse. Salí detrás de ella. La seguí a suficiente distancia para no ser visto. Tomó el metro en División del Norte, bajó en Insurgentes y caminó 3 cuadras hasta una cafetería en la colonia Roma que yo conocía de nombre, pero en la que nunca habíamos estado juntos. Me quedé afuera. A través del ventanal, la vi entrar y sentarse en una mesa del fondo, y al poco tiempo vi llegar a quien la esperaba. Era un hombre. Tendría unos 50 años, bien vestido, con lentes y una expresión de alguien que está acostumbrado a que las cosas le salgan como las planea. No lo conocía, nunca lo había visto. Lo vi saludarla con un beso en la mejilla, sentarse frente a ella, y en cuestión de segundos los dos estaban inclinados sobre la mesa, hablando con esa familiaridad que no se improvisa. Estuve parado en esa banqueta durante quizá 20 minutos. El tiempo suficiente para que todo lo que yo creía que era mi vida se acomodara en su lugar real. No entré a la cafetería, no hice una escena, no los confronté ahí, no porque no quisiera, no porque no sintiera una furia que me ardía en el pecho como brasa, sino porque en ese momento, parado en esa banqueta con el frío de la noche en la cara, tomé una decisión. Si iba a hacer esto, lo iba a hacer bien. Me fui a casa. Me preparé un café de olla, me senté en la mesa de la cocina y escribí todo lo que sabía, con fechas y horas exactas, en un documento de notas. Las noches que la había visto en el cuarto de visitas, la conversación que había escuchado. Lo que vi esa noche en la cafetería. Cuando ella llegó 2 horas después, yo estaba viendo la televisión con el volumen bajo, como si nada. «¿Cómo estuvo tu junta?», me preguntó. «Bien», dije. «¿Y tú? ¿A dónde fuiste?» «A casa de Paola. Quedamos de vernos para tomar café. Paola, su amiga de la universidad. Qué conveniente». «Qué bueno», respondí, y seguí viendo la televisión. Durante las siguientes 2 semanas hice algo que me costó un esfuerzo enorme. Actué con normalidad. Quienes han estado en una situación así saben lo que eso significa. Cenar juntos y preguntar cómo estuvo el día. Dormir al lado de alguien mientras se pregunta uno qué tan profunda es la mentira. Escuchar «te quiero» antes de apagar la luz y no saber si responder o callar. Mientras tanto, yo avanzaba en silencio. Contacté a un abogado de familia que me recomendó un compañero del trabajo. Lo cité en su despacho en Polanco un miércoles que yo saqué libre. Le expliqué la situación sin dramatismos, solo los hechos. Matrimonio de 15 años, un hijo de 12, sospecha fundada de infidelidad prolongada y la necesidad de conocer mis derechos antes de hacer cualquier movimiento. El licenciado, un hombre de unos 60 años, con una calma que me pareció casi cruel dado el contexto, me explicó con paciencia todo lo que necesitaba saber. El proceso de divorcio por separación de voluntades en la Ciudad de México. La custodia compartida.
el régimen de bienes que teníamos, las implicaciones de cada decisión. Me fui de ese despacho 3 horas después, con una claridad que no había tenido en semanas. La claridad no elimina el dolor, pero lo organiza, y cuando el dolor está organizado, uno puede moverse. Déjenos en los comentarios qué harían ustedes en una situación así. Nos encanta leer sus puntos de vista, y muchas veces sus respuestas nos ayudan a entender que no estamos solos cuando la vida nos pone a prueba. El momento que lo cambió todo llegó un domingo por la tarde. Emilio estaba en su cuarto, yo estaba leyendo en la sala. Mi esposa llegó del súper con bolsas en ambas manos, las dejó en la cocina y su celular se cayó de la bolsa que traía colgada al hombro y fue a parar al suelo, justo a mis pies. Ella se agachó a recogerlo antes de que yo pudiera tocarlo. Pero en el segundo que tardó en recogerlo, la pantalla encendida mostró una notificación. Era suficiente para leer el nombre: Rodrigo. Solo eso, un nombre. Pero a veces un nombre es todo lo que falta para que las piezas terminen de encajar. Lo guardé. No dije nada. Esa noche, cuando ella fue al baño, tomé su teléfono del buró. Lo tenía sin contraseña, cosa que ahora me parece casi un descuido impensable de su parte. Entré a los mensajes, busqué ese nombre. Lo que encontré no me sorprendió, pero eso no significa que no doliera. Los mensajes tenían más de un año. Más de un año de conversaciones que mezclaban lo cotidiano con lo íntimo, los planes de trabajo con los encuentros robados, el lenguaje de dos personas que se conocen bien y que saben exactamente cuánto terreno están pisando. Había referencias a mí, no muchas, pero las había, y ninguna de ellas era amable. Tomé capturas de pantalla de los mensajes más relevantes, los mandé a mi propio correo electrónico, volví a dejar el teléfono donde estaba y me acosté. Ella llegó del baño, se metió a la cama, me dio un beso breve en la mejilla. «Buenas noches», dijo. «Buenas noches», respondí. El lunes siguiente llamé al licenciado y le dije que ya tenía lo que necesitaba. Le envié las capturas por correo. Él me explicó que en la Ciudad de México la infidelidad, aunque no es causal directa de divorcio bajo la modalidad que íbamos a usar, sí puede tener implicaciones en la negociación de bienes y en la percepción judicial del caso si llegara a complicarse. Acordamos una fecha para presentar los documentos iniciales. Esa misma noche, cuando Emilio se fue a dormir, le pedí a mi esposa que se sentara conmigo en la sala. «Necesito hablarte de algo», dije. Ella se sentó frente a mí con una expresión que no supe leer del todo. Quizás intuición, quizás culpa, quizás simplemente el cansancio de alguien que lleva demasiado tiempo cargando un secreto. «¿Qué pasó?», preguntó. «Nada pasó», dije. «Ya pasó. Hace tiempo». Le conté todo. No con rabia, no con gritos, con la misma calma fría que había estado construyendo durante semanas. Le dije lo de la cámara, lo del audio que activé, lo de la cafetería en la Roma, lo del teléfono. Ella no negó nada. Lo que sí hizo, y esto me costó más de lo que esperaba, fue llorar. No de ese modo calculado que uno ve en las películas. Lloró de una forma que parecía genuina, rota, como alguien que finalmente deja caer algo que llevaba cargando con los brazos demasiado tiempo. «No sé cómo pasó», dijo entre lágrimas. «No lo planeé. Nadie planea estas cosas», respondí. «Pero se eligen, todos los días se eligen». Hubo un silencio largo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Ya lo hice», dije. «Consulté a un abogado. Vamos a hacer esto de la manera más ordenada posible por Emilio». Ella cerró los ojos. Creo que en ese momento entendió que yo no llegaba a esa conversación sin haber pensado todo lo que venía después, que no era un hombre que amenaza, que era un hombre que había tomado una decisión. Lo que siguió no fue rápido ni sencillo. Nadie que haya pasado por un divorcio les va a decir que lo fue.
Hubo noches en que Emilio escuchó cosas que no debería haber escuchado, y tuvimos que sentarnos los dos con él y explicarle, con las palabras más honestas que encontramos, que lo que estaba pasando entre sus papás no tenía nada que ver con él, que ambos lo amábamos igual, que eso nunca iba a cambiar. Emilio tiene 12 años. Es más inteligente de lo que uno quisiera que fuera a esa edad. Nos escuchó, hizo preguntas que nos dejaron sin palabras, y al final dijo algo que ninguno de los dos olvidará. Mientras no me mientan, está bien. Nos mintamos, nos mientan. La gramática confundida de un niño que intenta entender un mundo que los adultos no siempre manejamos mejor que él. La separación legal tomó varios meses. El departamento de Narvarte se vendió y los dos tomamos nuestra parte. Ella se fue a vivir a un departamento más pequeño en la Doctores. Yo encontré un lugar en Coyoacán, cerca de la escuela de Emilio, para que la custodia compartida fuera lo más práctica posible. Rodrigo, el hombre de la cafetería, duró en la vida de ella unos 6 meses más. Luego desapareció con la misma discreción con la que había entrado. Ella me lo dijo un día que fuimos a una junta escolar de Emilio y acabamos tomando un café afuera del colegio, sin dramatismo, sin justificación, solo. Ya no está en mi vida. No le pregunté nada más. Ya no era mi historia. Lo que sí quedó en mi historia fue la cámara. La desconecté el mismo día que firmamos los documentos finales del divorcio. La saqué de la repisa, desinstalé la aplicación del celular y la guardé en una caja en el closet de mi nuevo departamento. A veces pienso en lo absurdo de todo, en que un aparato que compramos para cuidar a un bebé que dormía en esa cuna terminó siendo el testigo silencioso de la noche en que mi matrimonio se rompió. O quizás no fue la noche en que se rompió. Quizás fue la noche en que yo por fin lo vi. Hay una diferencia entre las dos cosas. Una relación puede estar rota durante años sin que nadie lo declare oficialmente. Y uno puede estar viviendo dentro de esa ruptura sin saberlo, construyendo planes, guardando recuerdos, creyendo que lo que siente es vida cuando en realidad es solo costumbre. La costumbre puede parecer amor, puede tener el mismo peso, el mismo calor. Pero cuando algo la interrumpe, uno descubre que le faltaba algo fundamental, la verdad. Han pasado casi 3 años desde esa noche del martes en que abrí la aplicación por curiosidad. Emilio viene a mi departamento los martes, jueves y fines de semana alternos. Hemos encontrado un ritmo que funciona, aunque no es el que cualquiera de los dos hubiera elegido. Los sábados por la mañana a veces vamos juntos a la taquería de la esquina. Pedimos los mismos tacos de costilla de siempre y hablamos de su semana, de sus amigos, de los videojuegos que le obsesionan. Es en esos momentos cuando entiendo que lo único irreparable de todo esto sería haberle fallado a él. Y no le fallé. Me mantuve entero para poder estar presente. Eso fue lo más difícil y también lo más importante. En cuanto a mí, estoy bien. No con la ligereza de quien dice «estoy bien», para no hablar del tema, sino con la solidez de alguien que procesó lo que tenía que procesar, tomó las decisiones que tomó y aprendió a distinguir entre el dolor que debe cargarse y el que puede soltarse. No guardo rencor. El rencor es muy pesado para cargarlo todo el día, y yo ya tengo suficiente con mi trabajo, con Emilio, con la vida nueva que estoy construyendo en Coyoacán. Hay tardes en que salgo a caminar por el Parque de la Bombilla y me detengo a ver las palomas y me digo que este silencio sin mentiras, vale más de lo que cualquier cosa que perdí en ese divorcio. La dignidad no se recupera de golpe. Se construye de a poco, con cada decisión honesta, con cada mañana en que uno se levanta y elige seguir adelante sin voltearse demasiado a ver lo que quedó atrás. Lo que se siembra, se cosecha. Yo sembré paciencia, criterio y respeto por mí mismo.
Y estoy cosechando, despacio pero con certeza, una vida que por fin me pertenece. Así es la vida. Ni modo.